Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Hoy día tenemos un gran invitado, que además agradecemos porque nos prestó su casa, así que aquí estamos, con el gran Gert Findel. Muchas gracias por estar acá. ¿Se pronuncia bien? Así mismo, muchas gracias por la invitación y bienvenido. Aquí, como pueden ver, no hay mucho, pero mucho corazón. Me encanta. No, armamos un tremendo setup en 10 minutos. Sí. Lo primero que queremos hacer es conocerte un poco así a la rápida, antes de ir entrando más en profundidad. Entonces queremos ver si nos puede hacer un mini resumen de tu vida, básicamente qué estudiaste, quizás dónde naciste, qué has hecho, tu emprendimiento, lo más rápido que se pueda, y ahí nosotros vamos entrando. Buenísimo. A ver, yo nací en La Serena, una familia de 5 hermanos. En verdad estoy muy contento porque creo que me ayudó a tener conversaciones y personas muy distintas a mí y al mismo tiempo muy parecidas en valores desde muy pequeño. Hasta los 17 años quería estudiar medicina, me convencieron de lo contrario rápidamente porque no era la persona más empática y sociable del mundo que digamos. Terminé estudiando computación en la Católica. Entré en ingeniería y después me enamoré de la computación el primer año. Hice el primer ramo de computación, me enamoré. En tercer año armé Acid Labs, que es la empresa en la que trabajo hasta hoy día. Entre que salí de la U, mientras Acid Labs todavía no le iba tan bien, además de eso era profesor de la universidad en paralelo. Desde que empezó a ir bien Acid Labs he hecho otros negocios también, mucho en digital. He sido inversionista, mentor, director de un montón de empresas de tecnología y en el último tiempo estoy también diversificando y tratando de meterme más en cosas de, como le dicen, físicas de verdad, minería, más tangible, más tangible, salirme de mi concentración de riesgo en el digital. Oye, estuvo perfecto el resumen. Perfecto, yo creo que se ganó el premio del mejor punteo hasta ahora. Nico lo ha dicho alto. Sí. Oye, para partir, ¿por qué esa carrera? Siempre tenía ahí más allá de que descartaste medicina, pero entrar a ingeniería, siempre te gustaba la matemática. ¿Por dónde iba ese gusto y la decisión de entrar a esa carrera? A ver, hay dos lados. Yo creo que tengo una bendición de que tengo una memoria increíble y me iba bien en todos los ramos, en verdad. Tenía inglés, alemán, física, química, me sacaba casi que puro 7 en todos los ramos y hacía como clases de puro ñoño extra en mi casa, siendo que no necesitaba. Entonces, como estaba estudiando medicina y no hacía las especialidades de matemáticas, hacía la especialidad en mi casa porque decía, mamá, yo no quiero dejar de aprender física y química. Entonces, puedo tener reforzamiento como para tener la especialidad, porque yo quería hacer la prueba específica de matemática y la de física igual, aunque yo fuera a estudiar medicina. El tema es tan claro, como te decía, no era tan sociable y mi hermana principalmente me hizo ver, mi mamá y mi hermana me hicieron ver que medicina, si bien era una carrera muy técnica donde hay que aprenderse hasta la última doblez del cerebro, en verdad se trata de atender gente y la gente no era lo mío. En verdad me costaba mucho hablar, piénsalo así, que yo no era capaz de mirar a la gente a la cara. Yo siendo el que tenía puros 7, no era capaz de pararme al frente de una sala de 15 alumnos que tenía mi ¿Por curso. vergüenza? Me da plancha, me da cosas, se me daba vuelta el mundo, no sé, no podía. Miraba para abajo, no me gustaba, nunca le hablé a ninguna niña, nada. ¿Cachai? Introvertido, digamos. Mega introvertido. Ahora, yo creí que eso era una maldición que no iba a poder salir nunca y después de eso me preocupé en desarrollar esas habilidades, como se desarrolla la matemática y cualquier otra cosa. Pasaba eso, por un carril. Entonces dije, medicina no va a ser. Y yo estaba buscando algo que me diera las herramientas para ser libre. O sea, mi objetivo siempre fue: quiero tener muchas oportunidades, quiero poder hacer lo que se me pinte cuando sea viejo, o quiero armar una familia grande, igual como la mía. Todas esas ambiciones que tienen que ver con libertad, con lucas y qué sé yo. Y dije, para eso las carreras mejor pagadas. Yo creo que también pasa un poquito también con ingeniería, con medicina y con nosotros. No sé si tanto. Carreras tradicionales. Carreras tradicionales, sí. Entonces es algo con estatus, de una universidad bonita, etcétera, etcétera. Entonces dije, chuta, si es que no es medicina, es ingeniería más o menos. Fue como, es lo que me va a dar más oportunidades. Y después dije, entre la matemática y leer, comercial o ingeniería, voy a ingeniería, más números, más fácil. Todo. Y quizás con tu memoria quedas bien en derecho. También, sí, pues, ¿sí? Pero, de nuevo, no sé si era tanto lo mío. Lo otro era como, los tiempos de estudio además en ingeniería es como, si tú lo cachás de la primera, puedes estudiar 45 minutos. Bueno, prueba, y te puedes sacar un 7. Y fue así, cuando entré en ingeniería, fui el mejor alumno del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, y no era el que más estudiaba. En verdad, me juntaba a estudiar los últimos días con mi amigo y al mismo tiempo empecé a trabajar, tenía 2 trabajos, 3 trabajos. ¿Te hacía sentido la cuestión al final? Sí. No sé,
algo... Ahora, en la vida real no sirve aprender a responder pruebas. Yo era una máquina de responder pruebas. Yo sabía, pero perfectamente que me iban a preguntar en la prueba. De todos los ramos. Y estudiaba para eso. Yo estudiaba para sacarme 7. Era una máquina de contestar pruebas. No significa que sea el mejor ingeniero, no significa que sea el mejor... Nada. Pero es un hack. Y tengo otros trucos ahí bajo la manga que me sirvieron para aprender a ser un gran emprendedor en el camino. La principal es desarrollar ese tipo de habilidades, para entender qué es lo que quiere la gente. Pero el objetivo siempre era hacer algún emprendimiento tuyo. Nunca trabajar para una empresa como empleado. Por esto que dijiste de la libertad, que era como algo que queríais mucho. Mira, es bien loco porque mi papá es emprendedor, mi abuelo llegó a Chile y se hizo emprendedor, entonces yo tenía por un lado ese ejemplo, pero no veía mucho el tema de las libertades. O sea, a mi papá y a mi abuelo le iba increíblemente bien, pero eran trabajólicos de la peor especie o de la mejor, como tú quieras verlo. Pero trabajaba hasta los domingos y hasta las 2 de la mañana todos los días. O sea, yo me acuerdo hasta los 15 que lo veía con suerte los domingos en la tarde. Si es que no pasaba algo en la oficina. Entonces, era como lo bueno y lo malo de ser emprendedor. Y claro, llevar a 5 niños a Disney no algo fácil. Especialmente cuando los viajes eran prohibitivos, cuando yo tenía, no sé, 15 años. ¿Cachai? Hace 30 años, casi. Así que, bueno, estaba claro que tú ya tenías la experiencia familiar un poco de lo duro que era comenzar a emprender. Y después dijiste que en tercer año empezaste con tu primer emprendimiento, que es el emprendimiento actual, que después de un largo camino hoy día es muy exitoso. ¿Cómo fue esa partida? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo lo compatibilizaste con estudiar? Porque también ingeniería, tú dijiste, claro, las pruebas quizás se me daban bien, pero de todas formas una carrera demandante. Sí. ¿Cómo lo compatibilizaste? A ver, yo, por suerte, siempre me gustó trabajar. También fui mucho tiempo muy trabajólico. Con el tiempo dije, no, pues, ser libre también significa darse tiempo. Y yo trabajo desde primer año, o sea, dije, ¿en qué puedo trabajar? Voy al laboratorio de computación y digo, ¿puedo ayudarte con esto? No sé hacerlo, pero aprendo. Voy para allá, apenas aprendí a programar, hice juegos para celular cuando los celulares todavía no eran ni a color. Existía como la víbora y el jueguito de rol que se bajaba del canal WAP de Entel. O sea, que tenías que poner asterisco 1, 2, 3 y después marca el asterisco 4, 4, 5, 8 y te bajaba un jueguito X o un ringtone. Ya, de ese tiempo te estoy hablando, yo hacía juegos para esos celulares. Porque tenía ganas, ¿cachai? Y después tomé otra pega y después dije, hagamos Acid Labs, porque también me llegan de repente peguitas a mí o a un amigo, Carlos Contreras, que es mi socio hasta hoy día. Nos llegaban cositas, entonces dijimos, pucha, profe, si le llega algo, ahora en vez de hacerlo como persona, lo queremos hacer como empresa. Para nosotros era como, no hay mucho que perder. Tenemos 21 años, ¿verdad? Si es que si lo arruinamos, lo vamos a arreglar, tenemos tiempo para eso. Y va a ser, sobre todo, una oportunidad de aprendizaje gigante. Aprovechemos ahora que somos chicos y no hay nada que perder. Ese es como un poco el mindset. La idea, la preparación, la estrategia, cero. Nada de estrategia, nada de idea. Pero había un poco de inspiración, me imagino, dentro. Un poquito de inspiración, me imagino. Era el sueño de ser libre. ¿Y qué tenemos para hacer mañana? Ese es muy bueno. Partir. Y el resto lo aprenderé en el camino. No partimos en diciembre. Creo que el primer cagazo grande que nos mandamos fue en abril, que hicimos mal la declaración de impuestos, mal la contabilidad, nos faltaban... Formulario 22. Formulario 22, formulario 29 tampoco los declaramos en el camino, multas, cosas, todo. Hueveo todo eso. ¿Ah? Hueveo, digo todo eso. Sí, todos los impuestos administrativos que nos ponen para emprender a veces. Hoy día las leyes igual las facilitan bastante. Hace poquito creé una empresa en un día y en verdad la cagó un mundo de diferencia como era hace 20 años, pero ya. Y cuando tú no hablas de libertad, era un poco esta libertad geográfica, por ejemplo, libertad financiera. ¿Era más eso? Quizás trabajar desde donde quiera, a la hora que quiera. ¿A eso te referías tú? Sí, hacer las cosas que te gusten y de repente luchar contra gente contra esto que de repente estar atrapado en una pega que no te gusta. Entonces, muchos miedos internos. Como, ¿qué pasa si es que no soy bueno? Yo además soy serenense y venía con una humildad muy grande de la cabeza diciendo, chuta, yo vengo de una ciudad de este tamaño, de un colegio de este tamaño. Estoy seguro que en el mejor colegio de Santiago, esos van a ser mis compañeros de la universidad. Y claro, de ahí me pegué el reality check, en verdad. Por suerte la inteligencia está distribuida geográficamente en todas partes del mundo y yo creí que en verdad iba a llegar aquí a ser el más penca de la universidad, pero no.
Oye, ¿y cuándo empezaste todo este proceso de hacer una empresa en la universidad y todo? ¿Y lo hiciste solo con tu socio? ¿O tenían como algún empleado, algún amigo que lo ayudaba aparte? ¿Y cómo aprendiste a manejar gente al final? Porque si nunca fuiste empleado... Sí, muchos errores en el camino, pero partimos Carlos y yo haciendo todos nosotros. De hecho, teníamos más socios que se fueron bajando en el camino. Y claro, en la medida que empezamos a crecer, empezamos a necesitar más manos y empezamos a traer a los compañeros de curso con los que habíamos hecho el trabajo del curso de base de datos, porque sabíamos que habíamos... Lo mejorcito ahí. Así. A los que conocíamos, y había un círculo como de confianza. ¿Qué te puedo decir? Es como raro, es como bueno y malo al mismo tiempo, porque ya los nerds somos unos bichos raros cuando estábamos estudiando. Yo, como te decía, de los más faltos de empatía, pero ya mis compañeros de universidad ya me conocían. Y se entiende que este tipo no es un pesado, sino que simplemente Así nomás. Sí. le faltan habilidades sociales, diríamos hoy día. Antes yo diría un ahueonado. Ya, pero era así, ¿cachai? La gente sabía que no era de pesado, que era como era nomás, pues era por cómo me comunicaba, cómo hacía las cosas. Entonces yo creo que mis primeras contrataciones, mis primeros fichajes, eran de gente que también tenía eran otros nerds, parecidos tampoco los más hábiles socialmente, que además de eso me conocían, entonces fue fácil los primeros. Eso no quita que es diferente no sacarse un 7 en un proyecto en la universidad que cagarla enfrente a un cliente. Y ahí de repente uno saca lo peor de uno mismo si es que no sabe administrar bien gente. Y claro, ahí también tuve conversaciones, no solamente con personas de mi equipo, sino que también con clientes. Le dije, tú no sabes nada. Le dije a un cliente en su cara. Mi propio socio me dijo, no hables nunca más con un cliente. Bueno, nosotros lo que hemos aprendido, el cliente siempre tiene la razón. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay que guiarlo, hay que guiarlo. No es verdad, pero hay que decirlo al menos. Hay mejores formas de encontrar ese camino para que el tipo de verdad, para poder comunicarte de la forma correcta. O sea, la forma incorrecta es decirle estás equivocado. Hay mejores formas. O sea, yo hoy en día prefiero preguntar preguntas en vez de qué o qué quieres o qué sé, sino que cómo. ¿Cómo lo haces? Y cuéntame tu proceso, y después le hago 2 o 3 preguntas para que se dé cuenta que no tiene la respuesta. Claro. Y ahí es súper fácil. Se da cuenta solo. Se da cuenta solo con 2 o 3 preguntas y listo. Y con tu amigo, ¿cómo era la distribución de tareas? ¿Era fácil delegarse entre ustedes? ¿Había, no sé, quizás lucha de egos también? No, yo creo que en verdad una de las suertes que he tenido en la vida, y lo he dicho un montón en las redes sociales, es que tenía un socio con el que me he podido entender muy fácilmente desde el comienzo, porque nos conocemos desde la U y porque sabe que entre nosotros no hay ego. En verdad lo que queremos es lo mejor para la compañía, y a veces nos decimos las cosas en fuerte y qué sé yo. Eso no quita que seamos mejores amigos, pero sí, tenemos encontrones de toda especie. Él se ha hecho cargo de lo comercial mientras yo de lo técnico. En lo técnico él se ha hecho cargo como de cómo se ven las cosas, como el look and feel, y yo de la parte más dura. En otros momentos yo me encargué de toda la parte como contable, administrativa. Él pasó a hacerse cargo más de como el equipo. En otros momentos las hemos hecho todas. Y llegó el momento cuando crecimos un poquito más, que fue como, esto no puede ser todo mancomunado, no nos podemos poner de acuerdo en todas las decisiones, aquí tiene que haber un jefe. Y hicimos eso también. Él fue mi jefe. Tener un voto dirimente jefe, también. Ya fue. Entonces las cosas necesitan cierta velocidad y mucho ponerse de acuerdo, a veces en contra de la velocidad. Y en la universidad después, ¿cómo fuiste avanzando? Entonces, este proyecto nunca lo dejaste de lado, siempre lo tuviste ahí, el emprendimiento, fue creciendo, y este fue tu único trabajo en el fondo, ¿no? ¿O tuviste otros trabajos también? Tuve otros trabajos también. O sea, los proyectos de software son como los proyectos también que tienen ustedes. Cuando empiezan, en general tienen que salir rápido. O sea, te los piden para mañana, siempre. Para ayer. Así es. Entonces, nosotros a propósito tratábamos de no buscarnos proyectos muy grandes, por ejemplo, 3 meses, marzo, abril, mayo, porque ahí está lleno de pruebas y cosas. Entonces nos buscábamos proyectos muy livianitos que pudiéramos sacar. O a veces de frentón no tomábamos cosas en los semestres que estaban muy difíciles y dejábamos toda la pega para el verano. Y hacíamos diciembre, enero, febrero, y lo más importante era eximirse de todo para no tener mucho examen hasta final, para poder partir lo antes posible en diciembre y agarrar un proyecto grande y salir a vender diciembre, enero, febrero, así la pega, y en marzo entré a la U de nuevo y volví a agarrarte un proyecto más chiquitito a mitad de año para las vacaciones, cosas. Esa era nuestra metodología. Y como teníamos menos tiempo durante el semestre, me tomaba otras pegas como más fijas y estables en el laboratorio de computación, las ayudantías, desarrollando videojuegos. Después estuve en otra empresa también.
estuve en una que se llamaba Nidish y ahí yo creo que conocí a los primeros ecosistemas de computines emprendedores en la famosa oficina de Torremolinos 70. No sé si han conocido ya gente de ahí, pero es donde partió Groupon, que después fue Clan Descuento, que después se lo compró Groupon, que hoy día son los chicos estos que vendieron Uber. Y partieron todo. O sea, le vendieron Corner Shop, ¿no? a Sí. Uber. Ahí también partieron otros varios emprendedores famosillos. Oye, Nico Orellana. Ah, sí, Nico Orellana, sí, po. Oye, y en esa etapa trabajaban cada uno de su casa, se juntaron en algún lugar, arrendaban oficinas, ¿cómo lo hacían? Cuando partió Acid Labs nos juntábamos en la lavandería atrás de la cocina de Carlos. Increíble. ¿Con un computador? Claro, el computador de él y yo tenía un laptop y así nos juntábamos. No, y después, ¿no te dio el bichito de quizá dejarlo todo y seguir 100% con el emprendimiento? Porque igual terminaste la carrera en el fondo. Ah, ¿No se te pasó por la Drop mente out, quizá, como ya, esta cuestión tiene mucho potencial, va a crecer, quizás dejo todo y me dedico solo a esto? Y chao. cacha que nunca se me pasó por la cabeza, principalmente porque por este ritmo que traíamos de estar o full o nada, o con esta ¿cómo se dice? Con esta estacionalidad. Y yo en ese tiempo era una persona que necesitaba estar trabajando con alguien para poder ser súper productivo. No era de los que me encierro, hago mis cosas, cierro el computador y ser mía. Yo necesitaba estar al lado de alguien que estuviera trabajando en modo trabajo. Y si es que estábamos en modo trabajo, yo podía estar 48 horas seguidas tomando café y sacando hasta que salga la cuestión. Pero no podía, o sea, yo sabía que si me salía de la U, iba a tener que trabajar mientras mi socio estuviera en la universidad, yo solo, y no me iba a cundir. Claro. Oye, ¿y cuando saliste de la universidad, cuál fue como la curva en que creció el emprendimiento? ¿Y qué decisiones tomaron? ¿Por qué las tomaron? Porque también me imagino que hubo fracaso entre medio, Sí, po. caía. Montones. A ver, yo creo que hubo algunos errores que nosotros, propios de ir creciendo en el camino y qué sé yo, y hubo unos errores no forzados, pero más o menos importantes. El primero, o sea, además de los errores típicos administrativos, de falta de conocimiento y qué sé yo, íbamos creciendo mucho en la medida que nos llegaban clientes, porque nosotros, como más computines y qué sé yo, no salíamos tanto a vender, no teníamos una estrategia de venta, entonces dependíamos mucho de los referidos. Entonces, si nos llegaban más proyectos, nos iba bien, y si nos llegaban menos proyectos, en general nuestra capacidad bajaba. Nunca tuvimos que sacar gente, porque en general teníamos buenos números, y cuando bajaba trabajábamos en proyectos internos, y eso yo creo que fue un error. ¿Por qué? Porque éramos demasiado chicos para administrar dos cosas en ese momento. Y dijimos, ya hagamos un software para colegios, porque se nos ocurrió hacer esta cuestión, y en verdad no nos motivaba, no nos apasionaba. Y ahí recién nos dimos cuenta de que sin entender nada de colegios, y que un desastre. Y así no hicimos uno, hicimos como 5 proyectos chiquititos para nosotros salir a vender un servicio y no consultoría. Al final decidimos que en verdad no teníamos suficientes habilidades, porque después nos íbamos a quedar con el sobre la mano y íbamos a caer en el mismo problema, que no salíamos a vender. Después empezamos a invertir en otras startups, como llegaron un montón de gente que quería hacer emprendimientos tecnológicos, pero no tenía las lucas para pagar, y así nosotros hacemos el software, nos quedamos con una participación en tu negocio, y así nos quedamos con una parte de su negocio en Cumplo. No sé si conocen Cumplo. No. Ahí es como un factoring, No. donde la gente le presta plata a otra gente. Pero muy buena idea esa, del pago por acciones. Claro, nos Pero al pagaron por final- acciones un montón de veces. Así mismo fue también WebTalks, que les contaba, y como 15 otras startups en las que invertimos con trabajo. Hasta que en algún día esta cuestión cambió y dijimos, ¿sabes qué? No podemos depender de lo que nos llegue, porque teníamos una buena reputación de que éramos los chicos nuevos de universidad bonita y todo el cuento, de que hacíamos las cosas súper bien, muy buenos referidos. Y dijimos, no, aquí tenemos que controlar el crecimiento de la empresa y no puede ser como azaroso. Yo creo que eso fue recién como en el 2000, o sea, si nos metimos full time en la empresa 2009 ¿Ya? o 2010 creo, recién en 2015 dijimos, vamos a hacer una fuerza de venta establecida, a salir a vender de forma ordenada, contraté a un vendedor, hay una historia por ahí súper entretenida. Hicimos dos cosas, dijimos, vamos a tener una venta que nosotros vamos a dirigir, y vamos a tener un servicio que ya no va a ser lo que la gente nos pida, es lo que nosotros queremos, porque nos pedían una aplicación de esto, desde SAP,
e-commerce, business intelligence, una aplicación móvil, y nosotros las hacíamos todas, pero al final de cuentas hacer mucho y apretáis poco, no podéis como destacarte como un especialista. Dijimos no. Tuvimos la suerte que tuvimos tantos proyectos, 2 o 3 proyectos parecidos en e-commerce, y dijimos, nuestro cliente va a ser el gallo del e-commerce mediano, que tiene estos problemas en este contexto, donde la tecnología da hasta aquí y nosotros vamos a ser hasta acá. Crearon la necesidad, entonces. Y claro, dijimos, encontramos un nicho donde vamos a ser los mejores para este nicho. Y ahí yo creo que en los próximos 2 años nos multiplicamos por 3, nos multiplicamos por 2, nos multiplicamos por 2 como 3 o 4 años seguidos. Fue súper rápido ahí. Y ahí fue como, esos 3 años, desde que ganamos foco, fue una locura, porque como que nos cambiamos de oficina a una oficina, yo creo que es una cuestión más como a la antigua, donde decíamos, teníamos una oficina fea, no tan bonita, que la habíamos remodelado de a poquito y qué sé yo, y nos fuimos a una oficina nueva donde literalmente teníamos una mesa de ping-pong, una mesa de juegos, con un flipper, con un taca-taca, A la Silicon Valley. la implementamos como nosotros queríamos, mandamos a hacer los muebles por primera vez, no, la primera vez que nos hacíamos las cuestiones como casi carpintereando nosotros mismos, no, primera vez que teníamos plata y hicimos una cuestión a todo cachete, y después nos las tuvimos que mandar a la cresta en la pandemia, un par de años después. Pero me imagino que también la pandemia, como ustedes trabajan en e-commerce, fue como un factor de crecimiento muy exponencial, ¿o no? Sí, eso fue, estábamos en el momento correcto, ofreciendo y anichados en el lugar correcto. Fue otra catapulta también. 2020 nos multiplicamos por 2, 2021 nos multiplicamos por 2. La oficina fue una pena porque ahí estuvieron, sí, cobraron como 2 años seguidos sin duró un poco, claro. Sí, y nos fuimos 100% remoto, no ocupamos nunca más una oficina, pero hoy día agradecido. Yo te quería preguntar eso también. ¿Cómo viste el cambio de productividad, quizás entre tu empleado, tu socio, tú mismo, entre trabajar en una oficina y trabajar remoto? A nivel unitario por persona, y si lo ves en un corto plazo de tiempo, igual. Ya. Si lo ves en el largo plazo, la productividad total de la compañía igual empezó a bajar en un comienzo, porque sin la unidad del contacto humano, la rotación subió. Ya, ya. Entonces, cuando tienes un proyecto de un año, donde participan 10 personas, saca la cuenta, más o menos, se te va a ir una por mes. Si de la gente dura un año, no hay continuidad no entonces. hay continuidad, entonces tu productividad ya bajó 1/10 por... Ya está el 90%. Ley de los grandes números, sube un poquito más, un poquito menos, pero esa fue pérdida de productividad por la pérdida en retención. Y nos pegamos el alcachofazo recién cuando vimos eso. Dijimos, chuta, están empeorando mucho la retención. Antes éramos como... Hoy día no me gusta decir eso, pero en su momento decíamos, somos una familia y qué sé yo. Y éramos muy unidos, eso sí. Éramos de todos los días quedarnos hasta tarde, porque él impone taca, el fútbol, organizamos partidos de fútbol, nosotros contra otras empresas, campeonatos. Porque estábamos todos ahí, había el grupo que se juntaba a tomar cerveza después, en la oficina. Esta cuestión estaba prohibida, pero nosotros lo hacíamos igual. En la oficina, estos son los que se toman cerveza. En la oficina, estos son los que se juntan a jugar LOL y qué sé yo. Toda esa esquina, había para todos. Todos los gallos hasta las 2 de la mañana jugando en la oficina porque teníamos mejor conexión, mejores computadores. Sí, space. Y además de eso, era como ya pedimos una cerveza y estamos todos juntos aquí, pedimos unas pizzas y jajaja. Se hacía equipo. Los otros que salían a correr, los otros que salían a jugar fútbol. Entonces tenían una comunidad mucho más unida. Y tuvimos que empezar a invertir en actividades como de team building y de otro tipo de cosas de beneficios para volver a repuntar en productividad, pero yo creo que ese es un indicador que empeoró a lo largo a lo amplio de todas las empresas en Chile. ¿Y en esa época cuántos trabajadores había ya? ¿Hoy día cuántos son de partida? A ver, cronológicamente, como te digo, no sé si entramos a la pandemia como con 120. Salimos de la pandemia con 700 y tantos. Qué locura. Qué locura. ¿Es 7 veces más? O 600 y tanto. Seguimos creciendo un rato, hasta 750 creo. Y claro, después empezamos a bajar un poco con la caída después de todo lo del e-commerce, cuando volvimos al mundo real, y el retail en general sigue súper golpeado. Pero por ahí... Siempre a niveles más altos de prepandemia, ¿o no? Sí. O sea, creo que en algún momento rebotamos como hasta 500 y algo, casi 600 y estamos por ahí. ¿Y qué tan difícil es, me imagino que en grupos de gente mucho más, pero alinear a la gente con el objetivo de camisetearlos con la empresa en el fondo, saber qué es lo que quieren, cuál es el objetivo,
que todos en el fondo estén dispuestos a jugarse la muerte y trabajar hasta lo que sea necesario para que esto crezca. ¿Cómo es eso? Además siendo el fundador, porque imagino Por ahí que... hablan de la misión de la empresa. Sí, hoy día más que nunca se habla mucho de esto del propósito y hacer algo más allá de solamente lo que es el trabajo, sino que de verdad la misión de la compañía y todo ese tipo de cosas. Para una empresa consultora como nosotros, además es súper complicado, igual que una empresa de abogados. Como que al final de cuentas tu misión es ayudar en su misión a los que de verdad tienen algo más de largo plazo. Uno se va adaptando. Hoy día la ley está mucho más en temas de compliance por la ley Carini, qué sé yo. Y cuando hay cambios, de repente te vas más hacia un lado o hacia otro. Nosotros en consultoría igual pasamos por temas de digitalización, por temas de cómo te ayudamos a vender más rápido. Entonces nosotros nos pusimos la camiseta de somos especialistas en hacer crecer tu negocio cuando digamos, estamos en pandemia. Cuando terminó la pandemia dijimos somos especialistas y no está ya, y nos cambiamos la camiseta rápidamente, es decir, ahora en verdad lo que sabemos hacer muy bien es ahorrar costos, porque en verdad no hay plata y todas las empresas están tratando de encontrar cómo ahorrar costos y ayudamos a aerolíneas a ahorrar combustible, ayudamos a los retailers a hacer las rutas más optimizadas, a hacer procesos menos manuales, etcétera, etcétera. Entonces, como consultor, tenés que cambiarte mucho tu misión. Entonces, nos ha costado mucho de repente hacer una propuesta o una visión de largo plazo para camisetear a alguien en el largo plazo. Yo creo que lo que nos ha funcionado a nosotros, y aquí es donde digo, es muy difícil que sea para toda la compañía. Yo creo que un solo mensaje, no hay una única talla de camiseta que le quepa a todo el mundo, sino que para el equipo directivo se hace de una forma, para los mil managers se hace de otra. Y si hay algo que ha sido una constante en el crecimiento de Basic Labs, como ha sido una empresa que ha crecido muy rápido, lo que sí ha sido es una muy buena escuela. Y lo que tú vas a escuchar, bueno, en las empresas que son nuestros clientes, son los retailers y qué sé yo, cuando tienen a alguien que trabajó en Basic Labs, es como, mira, este tipo viene probado porque salió de Basic Labs. Tremenda escuela. Los mejores desarrolladores se forman ahí, desde que son jovencitos hasta que ya están con un nivel donde en general para consultoría no va y tenés que ir a campo a temas más por los típicos, por cómo se paga en general por consultoría. Ya necesitan gente más full time. En las empresas hay altos roles de ingeniería y la demanda por gente de ingeniería en computación es cada vez más alta. O sea, ustedes lo han visto, un rol muy solicitado con todo el tema de crecimiento de startups por un lado, el capital de riesgo que se invierte en estas startups y la necesidad de tecnología para competir en el mundo hoy día en todo, en retail, en banca, en salud y qué sé yo, la cantidad de tecnología que se necesita es brutal. Pero quizá hoy día dentro del mundo de la tecnología debe haber mucha competencia, ¿no? Debe haber cada vez más ofertas de empresas que en el fondo ofrecen a las distintas empresas quizá automatizar su servicio, la inteligencia artificial. Quizá hoy día la competencia está más dura o cómo ha estado eso. Siempre ha sido muy atomizada y siempre han sido cientos de empresas. Hay pocas que crecen. Nosotros somos uno de muy pocos, de los que pasan de las 100 personas y qué sé yo. Hay una mala costumbre de hablar de tantas personas. Yo creo que en las firmas de abogados pasa lo mismo. Uno no habla tanto en facturación. Decimos más de 100 personas porque, de nuevo, los rates, los precios en general están como más o menos homologados en el mercado. Están Estandarizados. Pero eso va a cambiar. Por el tema de la IA, eso va a cambiar. Es lo que se viene. Es lo que se viene, hay que estar atentos. Sí, se vienen cambios grandes. Oye, ¿y cuándo tomaron la decisión de salir de Chile? ¿Y hacia qué países? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? A ver, desde hace mucho tiempo la meta de largo plazo ha sido ser una empresa internacional y el mercado más grande en el mundo es Estados Unidos. Se dieron algunas cosas que medias de forma natural. Nuestros clientes, como estábamos parados en el lugar correcto, en retail, Chile se caracteriza por tener retail de primera categoría a nivel Latinoamérica. Entonces, nosotros crecimos con nuestros clientes. Ripley se fue a Perú, Falabella se fue a toda Latinoamérica, Cencosud también. Y si no, al revés, nosotros trabajamos con las farmacias. Nosotros tuvimos la suerte de que estábamos parados en el lugar correcto con los clientes correctos. Entonces la internacionalización se dio en un comienzo de forma natural. Nuestros clientes crecieron fuera de Chile porque los retailers chilenos crecieron fuera, se fueron a Perú, se fueron a Colombia, se fueron a México y así. Entonces nosotros automáticamente hicimos como cosas para Ripley Perú, cosas para
Cencosud en Colombia, etcétera, etcétera. Nosotros sabíamos que teníamos que tener un poquito más de foco y decidimos empezar a hacer cosas en México primero, con la aspiración de llegar a Estados Unidos. Esa siempre fue la meta de largo plazo. Ahora, ahí uno va descubriendo que una cosa es trabajar con empresas chilenas fuera de Chile que trabajar con colombianos o con mexicanos o con quien sea. México, de hecho mañana me voy a México, es un poquito diferente, pero dentro de todo es como un gran marco de acción donde es relacional, es de inspirar confianza y las cosas toman su tiempo. Ahora, Estados Unidos es otra cosa. En México, si te digo que estamos haciendo las cosas bien, pero nos hemos demorado un poco más, es verdad. Lo estamos haciendo bien, pero lento. En Estados Unidos hemos tenido un par de negocios, tenemos un par de clientes de largo plazo, pero se han dado de una manera tan diferente uno del otro que te digo, no sé cómo lo que tenemos hoy día lo tenemos, pero ha sido mucho esfuerzo, probablemente no se paga en la suma, pero tenemos que seguir invirtiendo hasta que en verdad encontremos la fórmula. Solo que vamos a encontrar ese aprendizaje en la medida que sigamos iterando. Que un mercado enorme, me imagino. Estados Oye, son Unidos. diferentes, Sí. como te digo. Las reglas son diferentes. Como que, a diferencia de acá, tienes que ser... Nosotros cuando empezamos a crecer en Chile, fue necesario salirnos de nuestro nicho principal y decir, además de desarrollo hacemos data, además de data tenemos nuestra práctica de inteligencia artificial. No hay otra forma de crecer en Chile o en Perú, porque son todavía mercados chicos. Especialmente si es que quieres empresas que ya sean muy maduras. Necesito gente que ya entienda todo lo de IA y quiera hacer cosas especializadas en IA, porque ahí es donde somos buenos y quiero hacer 2 o 3 cosas más. Bien, tú haces eso mismo en Estados Unidos y eres un generalista de nuevo. Porque allá el tipo que hace solamente visión especializada para reconocer cucarachas en los campos, solamente hace eso y es gigantesco y es 10 veces nosotros. Pero solamente hace eso para campos de naranjas en Florida. Y tú como empresario y como fundador de tu empresa, con tu socio también, ¿tienes algún referente en esto del mundo empresarial? Quizás internacional o chileno, pero ¿hay algún referente? ¿Te gusta su modo de pensar, de trabajar? Como empresa no hemos puesto muchos referentes. Yo, a modo personal, tengo un par de personas que me gustan. Hay un escritor que se llama Nassim Taleb, que me gusta su filosofía. No sé si lo han leído. Yo No, yo tampoco, yo sé que hemos leído harto con Sí, él, pues, pero así ese que no lo hemos escuchado. vamos a buscarlo. Y bueno, y algo que es totalmente del otro lado es... a mí me gusta Elon Musk. Nosotros también. La gente en verdad cuando hago comentarios de Elon Musk me dice como que es un loco o que se aprovecha de la gente o que es muy duro. En verdad, todo el mundo tiene pros y contras. Yo no soy fanático de sus contras, obviamente, soy fanático de sus pros. Y entre ellas, ¿cuáles ves? A ver, el tipo es una máquina de trabajar. Yo lo encuentro una locura. No sé de dónde saca energía. No sé de dónde saca energía para ser CEO de 2 empresas al mismo tiempo. El tipo, como que su lógica es, yo ya trabajo 40 horas más que tú, entonces mi probabilidad de éxito es más alta. O sea, partiendo de ahí, es una cosa loca. Lo cual yo se lo aconsejo a todo el mundo que está partiendo. Si ahora si ustedes me dicen que la audiencia de esto es, ¿y ahora qué hago? Bueno, cuando no tienes ni tiempo, ni reputación, ni plata, de las pocas cosas que te va a distinguir del resto es trabajar el doble. O sea, trabajar el doble, ojalá en cosas inteligentes y con un proceso para destacarte aún más. Pero es verdad. O sea, hay que normalizar eso de las semanas de 80 o de 100 horas de trabajo. No eres Elon Musk todavía. Tienes que romperte el culo. Pero, Oye, y tanto hablando de Elon Musk como también Steve Jobs y todo eso, hablaban mucho de obsesión y pasión como al final factores para llegar a la cima. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sobre todo la parte de la obsesión, que me interesa mucho. A ver, es muy diferente ser obsesionado con algo, porque puede ser de repente para cosas media pequeñas, te puedes obsesionar con algo chico, pero qué loco que de repente Steve Jobs y Elon Musk no solamente están obsesionados con los detalles, sino que con un sueño gigante. O sea, le pueden creer o no le pueden creer, pueden decirme que es mentira o no, pero que Elon Musk de repente dice, mi sueño es salvar la humanidad, ¿cachai? De destruir el planeta, vamos a ir a otro planeta y las emisiones Vamos a ir a de Marte. energía. Es un sueño gigantesco.
Ahora, ¿cómo se llega ahí? Claramente con un plan detallado y tiene como todas sus etapas. De hecho, como diseñó Tesla, es como primero vamos a ir al super lujo, ¿no? Para llegar a las masas. Tipo, dijo cómo lo iba a hacer, lo hizo tal cual. Y le funcionó. Y eso era una ficha de cómo armar Tesla. Y Tesla junto con SolarCity y esto junto con lo otro. Y así va. Yo creo que en 3, 4 empresas más algo logra. Porque va a ir juntando las piezas. Entonces, yo creo que la suma de las dos cosas, de una pasión por algo gigante, más la obsesión, es la suma del éxito. Ser obsesionado por cualquier tontera, no. Pero me imagino que también esto de trabajar y romperse todo por el objetivo trae costos que en el fondo es quizás hipotecar un poco vida personal, vida familiar, no sé si deporte o hobbies, pero eso cómo fue en tu caso, porque además partiste muy chico. Sí, eso es indudable. Uno hipoteca un montón de cuestiones, como no sé si necesariamente la familia que uno tiene, pero sí relaciones, especialmente si es que eres alguien donde los temas de relacionarse con gente no eran tu mayor fortaleza. Yo creo que no fue estratégicamente una gran movida delegarlo para el final, pero lo hice así. Total, mi plan, a ver, esto va a sonar a justificación porque lo es. Los seres humanos tendemos a autojustificarnos porque no podemos asumir que somos tan tontos. Entonces, como yo sigo creyendo que no soy tan tonto, digo, mira, voy a hacer primero hacerme muy inteligente para después tener muchas lucas, para después reconstruir mi cuerpo y después tener una gran relación. Con lucas, con un físico y con habilidades sociales. Pero se construyen en ese orden. Para mí era como súper lógico. Yo seguro que no es verdad. Pero al mismo tiempo me quiero autoconvencer que sí. Entonces, ¿cómo era tu rutina en ese entonces? Al principio trabajaba, o sea, cuando estaba solamente con Acid Labs, apenas recién salido de la U, lo único que hacía era trabajar. Después con el tiempo, cuando nos empezó a ir de más o menos bien para arriba, empecé a ir al gimnasio, después empecé a jugar básquet, a los 27, súper tarde en la vida empecé a jugar básquet. Esa es una de mis obsesiones, de las cosas que me encanta hacer. ¿Y la descubriste tarde entonces? Siempre me gustó el básquet, pero mirar y como el resto jugaba, pero yo quería jugar básquet y nunca le di el tiempo en La Serena, porque no había gente que jugara básquet. Puro fútbol. Claro, y en la universidad estaba concentrado en la universidad. Cuando salí de la universidad, concentrado en Acid Labs, y cuando en verdad me empezó a ir bien, empecé a jugar básquet. Y sí, tuve la suerte de que siempre estuve como en pareja, pero eran cosas como que se fueron dando medio por casualidad, pero yo ni siquiera había hecho mucho el trabajo de decir qué es lo que quiero como en una pareja y en verdad cómo lo voy a encontrar, cómo lo voy a detectar y cómo construir relaciones que en verdad apunten a eso. Y me imagino que diste el paso en algún momento de quiebre como, bueno, la vida no es solo trabajar, sino que también involucra estos otros factores, las pasiones, bueno, las parejas también, los amigos. ¿Tuviste ese quiebre en el fondo en algún punto de decir como quizá parar un poquito, enfocarse también en las pasiones, en los hobbies? Más que enfocarse, yo creo que aprendí a balancear mejor. Dije, esto tiene un mínimo y un máximo aceptable. Que en un momento el máximo, a veces el mínimo deporte son 5 o 4 horas en la semana y a veces el máximo deporte pueden ser 20 horas en la semana. Y hay semanas que en verdad, o etapas de la vida en que he hecho, no sé, 2 horas de gimnasio por día, más ir al básquet todos los días, más si me invitaba a jugar fútbol también iba. Pasé por ahí también. No sé, todos los procesos tienen como estos balances que son dinámicos. No es como todos los días iguales por el resto de tu vida. No me lo podría imaginar tampoco. Y sería muy aburrido también. Muy aburrido, sí. Sí, hay rutinas que son entretenidas, que son como lavarse los dientes. O sea, tú te paras y te lavas los dientes. A mí me gustaba, cuando lo podía hacer, levantarme e ir al gimnasio primera cosa en la mañana. Después se vuelve un poquito más complicado cuando tenía otras cosas. ¿Y hoy día cómo es tu rutina? Ahora que cambió. Como te digo, eso cuando mi tiempo fue más ordenado era cuando literalmente me levantaba, iba al gimnasio y después tomaba desayuno, iba a la oficina y salía más o menos tal. Antes de eso, en general yo creía que no podía trabajar tanto de día y creía que me concentraba más de noche y me gustaba trasnochar. Hoy día tengo como te decía, estas bandas de mínimos y máximos y tengo como un checklist. Tengo que hacer tantas horas de deporte en la semana. Tengo que ir mínimo 4 veces al gimnasio, pero máximo 6 o 7. Tengo que ir mínimo 2 veces al básquet, máximo 5. Mínimo tengo que salir con mi polola 2 veces. ¿Cachai? Máximo, porque si no después te pasáis para el otro lado. Balance.
Y ese es el balance. Wow. Oye, y cambiando un poquito de tema y volviendo un poco a Elon Musk y sobre todo de su última aventura de tratar de achicar un poco el Estado en Estados Unidos, ¿qué dirías tú que debería cortar Chile para que sea más pro empresa? Eso O daría no pa- cortar, sino algún cambio en algún general. cambio, claro, O crear quizás- algo nuevo. ¿Qué trabas encontraste tú que quizá hoy día se han ido solucionando o no y que se podrían cambiar? Por ejemplo, ya me dijiste lo de empresa en un día, que ya es un avance, pero ¿qué otras cosas, por ejemplo, te encontraste tú y que quizá hoy día no son perfectas? Wow. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, yo soy de la opinión de que hay formas más efectivas de colaborar a la billetera fiscal que no necesariamente son los impuestos. O sea, en las empresas grandes que necesitan crecimiento, que hoy día no encuentran plata de las empresas, de los bancos ni de los fondos para crecer, el gobierno podría ser un inversor estratégico para ser socio de Codelco, por ejemplo. Pero Codelco no tiene por qué ser administrado por el gobierno, donde las reglas de administración del gobierno son diferentes a las típicas del mundo privado, y se nota en que la productividad de Codelco es más baja que la competencia. Yo no digo que Codelco se lo saquemos de la mano a Chile, pero yo te digo, no puede estar en la administración, tiene que ser socio, como es socio tuyo en los impuestos, pero que vaya más a que le vaya, o sea, que esté más alineado con que le vaya bien en el largo plazo, porque los impuestos son algo muy raro, están como muy, te castigan cuando te va bien en el corto plazo, te castigan en corto plazo, y eso no necesariamente es bueno para la creación de valor en el largo. La otra están todos los servicios que son de cara al cliente que puedan ser privatizados, y yo creo que lo mismo. Los colegios privados compiten, incluso los subvencionados, tienen mejores números a nivel de sus propias métricas. Lo mismo con la salud, lo mismo con todas las otras cosas. Yo soy partidario de privatizar todas esas cosas, los colegios, los hospitales, qué sé yo, los prestadores de las aseguradoras, etcétera. Y en vez de gastarse la plata en crear estos programas, entregársela a la gente. Es un tema de incentivo. ¿Dónde poner? O sea, no subsidiar la oferta, sino que subsidiar la demanda. Que la gente tenga las lucas y con eso pueda hacer que los players compitan. El mercado para esas cosas funciona mejor. Con todo eso, lo que yo creo que se puede hacer es que además de que los servicios funcionen mejor, que reduces la... Hay dos cosas. Los colegios no solamente les va peor, sino que además de eso se necesita un Ministerio de Educación y los administradores del Ministerio de Educación y la no sé qué cosa, y son costos indirectos adicionales a la propia educación misma. O sea, lo que tú quieres es que haya mejor educación, y estás haciendo mal la operación y haciendo mal y sea para todo lo que es la administración de la administración, como todos estos gastos indirectos. Yo creo que ahí se puede ahorrar un montón de plata y quitarle la asfixia de los impuestos un poco a los emprendedores. Los impuestos es una, yo creo que la ley está después vienen todos los temas como más administrativos, que a mí el tema de cómo funciona el servicio de impuesto interno lo encuentro bacán. Creo que se podría replicar las empresas en un día y se vienen otras cosas con la clave única. Ojalá que todos esos servicios también se puedan automatizar y seguir digitalizando. Yo creo que eso, por ahí vamos en buen camino. Pero lo otro es ser mucho más duro, y esta es una cuestión que es complicada, ser mucho más duro con la fiscalización. O sea, no puede ser que las reglas no apliquen para el 100% de los chilenos y que haya gente que juegue by the rules y que el resto cometan todo tipo de fraudes e inmoralidades y salgan más o menos ilesos. Ahora salió este caso ahí de las licencias. Yo, para ese tipo de cosas, opino que no debería existir ni el más mínimo ápice de la privacidad de la información, nada. Aquí todos los recursos del gobierno tienen que estar abiertos para investigar y castigar a todos los que se salen de lo legal y de la moralidad. O sea, aunque no sea 100% ilegal salir de vacaciones cuando tienes licencia médica, yo creo que en verdad amerita más que una destitución. Especialmente si quieres un ministro, no sé quién, yo no sé quiénes son los que salieron ahí, pero los cargos altos, o sea, les diría, sería mucho más severo. Les prohibiría ejercer cargos públicos de por vida y varias cosas mucho más severas todavía. Sí, y dado todas estas opiniones, ¿tú sigues la política en general, el día a día?
¿Te gusta estar atento o eres un desencantado más? No, Como ¿sabes muchos. qué? Trato, pero siento que no hay muy buenas noticias. Igual trato de mirar en la noche y en la noche ya uno viene cansado y te lo tomas todo de peor humor. No hay buenas noticias tampoco. Nunca. No, y uno Buenas se noticias. despierta y la primera noticia, homicidio en no sé dónde. Claro, en LinkedIn me entero de las noticias buenas. Tal empresa se vendió, tal empresa le fue bien. Me entero de varias malas también, pero por lo menos ahí está más mezcladito. Porque hay gente como son privados compartiendo temas de interés, de negocio. Y ahí me entero de varias cosas buenas. En las noticias, en la tele, en general, puras cosas malas. Y lo que de verdad, bueno, además que yo no veo tele, veo, o sea, para eso soy más millennial quizás, pero veo puro YouTube y están más arriba y más a la vista solamente las cosas que son muy virales, y las cosas más virales siempre son puras cosas malas. Y además del básquetbol, y esto para ir conociendo más también, ¿tienes otros hobbies? ¿Lees, por ejemplo? ¿Películas? He pasado por épocas, en pandemia leí un montón, ahora último he leído menos. De los últimos libros que leí creo que me lo prestó el Oski de Haciéndola, Ultra Learning. Otro hobby, me gusta el anime. El anime, el básquet, las pesas y puras cosas ñoñas, yo te diría. Los Lego, pero hace rato que no los voy a buscar los míos. Pero no es que sea ñoño, es un mundo. Sí. Es un mundo aparte. Como un nicho. Sí, po. Son varios. Pero está bien, pues, sí. Así se crece. Los relojes. Oye, O sea, bueno. la única cosa como yo soy bien minimalista. Bueno, ustedes están ahora en mi departamento, ven que no hay un cuadro, no hay una planta, no hay una alfombra. Es súper extraordinado, además. Ah, Muy ordenado. Es que lo bueno del minimalismo está que como tienes pocas cosas, hay pocas cosas que ordenar. Claro, Nunca buen está punto. desordenado. Dejé de tener auto como en el 2019 porque dije no quiero tener auto, en verdad puedo ir a todos lados con un Uber, no solamente es más barato, sino que además hay menos cosas que mantener. Minimalismo del de verdad. Y nunca me he dado muchos lujos de cosas materiales, salvo que cuando me empezó a ir bien, siempre de niño quería tener como un Rolex y así que me gustaban los relojes. Y cuando me fue bien me compré varios, pero como soy minimalista, volví a encontrarme con mi esencia. No lo usaste. No, y con el tiempo los vendí todos. Me quedé con 2 relojes y llegué a tener como casi 15 y los vendí. Hoy día tengo como 2. ¿Y viajar? ¿Te gusta? ¿Viajas? Viajo bastante por trabajo. Nunca fui como le digo, los otros lo encuentro lujo, los de viajar por qué sé yo, pero siempre aproveché, por ejemplo, me gusta mucho seguir aprendiendo, aunque dicen ahí que el seguir aprendiendo más cosas para alguien que ya sabe mucho es como la forma de procrastinar, pero que no se ve tan mal. Entonces sí, hice varios cursos afuera, fui al INSEAD en Singapur, fui a Colombia, en Nueva York. Ahora en agosto creo, me voy a Boston, al MIT a hacer un curso cortito. Entonces aprovecho todos esos viajes, de repente por pega voy a Nueva York o a Ciudad de México. Mañana, como digo, voy a Ciudad de México. Siempre alargo mis viajes un poquito y aprovecho de hacer como viaje de turista, en el contexto de que voy, no sé, 5 días de trabajo o 10 días de trabajo y me quedo ahí 1 o 2 fines de semana y aprovecho a hacer eso. Pero hablando de esto de seguir aprendiendo, ¿tú crees hoy día que es mejor? O sea, yo ya tengo mi respuesta, pero saber mucho, o sea, un poco de todo o mucho de una cosa, como la ultra especialización, hoy día para el mundo actual, ¿qué es más útil? Depende para qué. Yo creo que los managers tienen que saber de todo. Entonces, es un lujo que te puedes dar cuando tienes otras cosas como reputación y qué sé yo, y habilidades sociales y todas esas otras cuestiones, o habilidades de manager, conocimiento de una industria. Ahí te puedes dar el lujo de saber bastante de varias cosas y no ser especialista en nada. Cuando estés partiendo, y especialmente hoy día, esta es una cuestión que dije en un podcast hace poco también, hoy día estás en un mundo en donde si estudiáis una cosa ultra que sea muy actual, que salió ahora, acaba de salir algo, MCP por ejemplo, que es el mundo de la tecnología, y eres el mejor en MCP, durante los próximos 2 años, en 2 años tú puedes ser el mejor del mundo. Porque no hay nadie más que empezó antes, nadie empezó antes que tú. Toda la razón. Hay que encontrar ese... Entonces ser el mejor del mundo en algo hoy día es súper valorado. Y hoy día hay un montón de gallos niños de 22, 23 años, que en verdad son hiper especialistas y son mejores que los ingenieros de software que tienen 30 o 40, porque se metieron antes y no tenían su tiempo no competía por otra cosa y se pudieron meter a full en temas de IA a tiempo completo. Y muchos de ellos renunciaron a la universidad y otras cosas. Entonces, de verdad, hay cabros muy buenos, muy jóvenes. Y están tremendamente demandados.
Totalmente. Oye, y quedándonos un poco en la juventud, entonces, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está en la universidad y quiere emprender? O a alguien quizá que estudió una carrera como Derecho que no te enseña a emprender. ¿Qué le dirías tú? En ninguna carrera te enseñan. Ah, ya. Comercial tampoco. Pero quizás piensa que nosotros, matemática cero, tecnología, programación, no es lo nuestro. Y de repente una facilidad que se necesita para algunos Programar es emprendedores. cada vez más fácil. ¿Ya? Hacer soluciones hoy día es como interactuar con ChatGPT. Quiero hacer una aplicación, quiero tal y tales cosas, o quiero hacer algo igual que Google, Enter. Te da algo, no es muy seguro, pero funciona. Mi consejo para la gente que está partiendo: tres habilidades esenciales, que están medias correlacionadas, y dos van a sonar que están en contra, pero no es así. Es vender, empatizar, que es parte de, y negociar. Y no tiene nada que ver con tecnología. Y no tiene que ver con... Cuando dicen, a nadie le enseñan a emprender bien, a todos en ingeniería nos enseñan a hacer productos. Pero y pasan muy rápido la parte de decir, encuentra un problema que le duele a la gente. Eso te dicen como, sí, hay una forma de hacerlo, que te vaya súper bien. Especialmente cuando uno le quiere vender empresas, que es donde yo soy especialista. No es como encontrar una cuestión que es bacán, la ponís en un marketplace y si se vende súper bien, entonces la chuntaste y ponle marketing. Ya, el mundo de la consultoría o de vender soluciones complejas o de vender la empresa no funciona así. Tenés que tener muchas conversaciones de cosas que no entiendes. Y para poder vender algo en ese mundo, tenés que meterte a full. ¿Cuál es la mejor forma? Empatizar. Cuéntame qué haces, cuéntame cómo lo haces, cuéntame por qué de repente tenés que quedar haciendo horas extra, qué es la parte que más te gusta de tu trabajo, aquí, qué es la parte que menos te gusta de tu trabajo, acá. Estas son las cosas que en verdad hay dolores a solucionar. ¿Cuánta gente sale de la universidad a hacer eso? Nadie. Vender es cómo transformar eso, ese entendimiento del problema, en te vendo algo que solucione este problema. Y para esto sí que hay cosas como medias ingenieriles, pero no son tan difíciles. Es decir, te ayuda. La gente no quiere una aplicación de nada. La gente quiere dormir mejor, la gente quiere estar más flaco, la gente quiere tener más tiempo, ganar más plata. Esos son los problemas que existen, se representan en temas en el retail, en los abogados, en la consultoría, en el mundo de la salud. Está lo mismo. Esos son los problemas. Son siempre los mismos. Y por eso digo que la gente no sabe vender. La mitad de los pitch que veo de emprendimiento es: tengo una aplicación en tiempo real que conecta oferta. No me importa qué hace, no me importa cómo. ¿Cómo gano yo, que soy el que está escuchando tu pitch? Gano más plata, puedo dormir mejor, estoy más tranquilo. ¿Qué me ofrece? Voy a estar más tranquilo en mi relación con mi pareja, voy a ser más feliz. ¿Cómo? Ya, bien. Y lo otro es negociar. Negociar, yo creo que es todo un arte, que también se trata de empatizar y vender, pero también dar tu brazo a torcer en cierta medida. ¿Has visto el curso de negociación de Harvard? Muy típico hoy día. No. ¿No? Ah, bueno, que el método... Mi papá Harvard, hizo eso, parece todo el bastante mundo bueno. enseñando a negociar con ese método. Pero... Por eso hay que buscar otro para distinguirse. Y como última pregunta... O sea, a mí me gusta, Sí. y aquí te paso Dale. otro... Hay un autor bien conocido que se llama Chris Voss. No sé si lo han visto. No, Era yo no, ex negociador del FBI, negociaba temas Salió un masterclass suyo. Sí. Exactamente, masterclass, y tiene unos libros, está buenísimo. Black Swan, creo que se llama el libro. No sé. Y él tiene como una masterclass todo en video de cómo él negociaba con gente que había secuestrado gente o temas de ese estilo, y que eso se puede trasladar directamente a los negocios y qué sé yo. Está bueno. Eso lo podemos ver. Sí. Y como última pregunta para cerrar, ¿cómo ves Acid Labs de acá al futuro? ¿Te gusta proyectarlo, verlo de acá a 5 o 10 años o ir viendo en el día a día? Como te digo, el sueño de largo plazo siempre ha sido ver que seamos una empresa global que nació en Chile. Hoy día ya no tenemos un ADN tan chileno, la mitad de nuestros colaboradores está fuera de Chile, somos una empresa latinoamericana, pero nos vemos como atendiendo a los mercados más desarrollados, que son hoy día Europa y Estados Unidos. Por el tema de horario, y porque esto todavía requiere mucha interacción humana, son consultores a final de cuentas. Nos vemos en el largo plazo, ojalá en 5 años, siendo mayoritariamente estadounidenses, por lo menos
de cómo nos vemos, ofreciendo servicios allá, una empresa estadounidense desde Latinoamérica. Me encanta, ese es nuestro sueño. Oye, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Tenemos otra historia más de que se puede emprender, de que Chile al menos da la oportunidad para los que quieren. Hay muchas limitaciones que ya las dijimos, pero se puede, y Gert nos da un gran mensaje de optimismo también, de que podemos empezar y nunca es tarde y se puede. Eso, hay que trabajar. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por la invitación, y a los que nos siguen escuchando hasta este momento del podcast, que sepan entonces que 80 horas son mucho hoy día, pero la van a agradecer cuando... Eso va a dar para hablar. Eso va a dar para hablar, pero me encanta. Yo probablemente estoy de acuerdo y tú no, así que No, vamos ya a no. hablar. Cuando uno es joven vale la pena. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.